Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos, poder presentarme en este curso innovador de Medicina Táctica Motorizada. Mi nombre es Julián Vallecorsa, soy profesor de Educación Física, preparador físico, licenciado en Alto Rendimiento Deportivo y realmente estoy muy a gusto de poder participar brindándole parte de mi conocimiento acerca de la preparación física, de los hábitos saludables en el personal policial. Le agradezco mucho a mi gran amigo Nicolás Díaz Castellanos, que tuve el gusto de pasar muchas horas de estudio, muchas vivencias con él y con muchos otros que también son parte del personal policial. Una tarea a veces, a mi consideración, en este país, al igual que los docentes y los médicos, precisamente, eh, poco retribuida o poco considerada. Y este curso, que ya está cumpliendo casi el quinto mes y está finalizando, engloba muchísimos contenidos importantes que en el día a día de la tarea del policía considero que les va a servir y mucho para potenciarse como profesionales. En mi caso, en la preparación física y en los hábitos saludables, no es mi intención, en esto trataré de hacer de unos cortos minutos, no es mi intención de llenarlos de conceptos que sean difíciles de aplicar. Lógicamente tiene que haber una base, lógicamente tiene que existir un piso de conocimiento que voy a tratar de llevarlo a la práctica, pero mi intención es que ustedes puedan llevarse algunas cuestiones de la realidad de la preparación y de la realidad del policía de hoy en cuanto a sus hábitos, a su día a día, al raíz de su vida, que me gustaría poder lograr cambiar, aunque sea en este cortito tiempo, como para que ustedes tengan un mejor panorama futuro en su práctica laboral. Aquí lo que vemos en la presentación ustedes notan a un policía muy musculado, lo digo con mucha gracia, pero este hombre, que se llama Ronnie Coleman, fue un gran fisicoculturista, fue múltiple campeón del Premio Olimpia a nivel mundial, muchísimas veces campeón. ¿Y por qué lo pongo en la presentación de este curso? Porque no es una puesta en escena que tenga el uniforme de policía. Todo lo contrario, este hombre llevó adelante su vida deportiva de alto rendimiento en cuanto al fisicoculturismo y a su vez era o realmente trabajaba y cumplía muchísimas horas de servicio a la comunidad estadounidense, porque fue policía federal antes de dedicarse de lleno al fisicoculturismo. ¿Por qué lo pongo como imagen principal? Porque es muy fácil notar, lamentablemente, no solo en Argentina, sino en muchos otros países, que el policía, no quiero ser muy abarcativo, hay casos personales que no tienen nada que ver con el estudio que le voy a presentar a continuación, pero sí una gran parte del personal policial, por una cuestión u otra, o muchas otras cuestiones que inciden en su estado de forma, no tienen una buena condición física general para poder llevar a cabo su tarea de la mejor manera, o poder, si yo lo traslado al deporte, para poder tener una gran performance o un gran rendimiento en su realidad. Que en este caso lo que te convoca es, sea cual sea el rol que estás cumpliendo en la policía, un rol que está totalmente expuesto a cualquier peligro o situación imprevista. Y son algunas cuestiones las que quiero resaltar de esta realidad del personal policial, por lo menos de hoy. No lo sé en muchos años atrás. La formación física y las la escuela, tanto también a nivel policial, ha cambiado muchísimo.
en los últimos por lo menos 30 o 40 años hasta hoy, y creo que tiene una primera parte formativa, una preparación física inicial en la que seguramente muchos de ustedes, si han estado en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal o tal vez en la bonaerense, han tenido que pasar por un proceso de preparación física seguramente muy exigente cuando eran estudiantes. Después nos encontramos con el correr de los años, con las horas de trabajo, con la formación seguramente de un núcleo familiar de todos ustedes, con dificultades para poder por lo menos mantener ese estado de forma que a priori en un momento cuando iniciaba la carrera se decía que debía de tener un policía. Y esas dificultades en el crecimiento de la condición física o en el mantenimiento, un gran porcentaje de los policías de hoy en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires tiene una caída y muchas veces una inexistencia de un entrenamiento, de una actividad física reiterada, progresiva, continua, y por lo tanto hay una gran merma general en el rendimiento atlético, en el rendimiento físico de un policía. En este caso me imagino un policía que está cumpliendo tareas de calle, ¿sí? Que comúnmente cuando salen de la escuela de cadetes es el primer lugar al que van, en hacer las guardias, en hacer los turnos rotativos, en estar muchas horas de pie, el hacer tareas extra o cumplir horas extra por una cuestión de retribución económica. Son muchos los factores que terminan incidiendo en una caída o un parate al entrenamiento personal del policía. Y les quiero acercar con este gráfico un primer dato de un estudio que se realizó en Ecuador. Fíjense que por eso les decía que no solo en Argentina pasa esto, pasa en muchísimos países del mundo. Tal vez saco por un momento, por eso lo puse a Ronnie Coleman en la portada, Estados Unidos, que tiene quizás un régimen de mantenimiento y de entrenamiento en el personal policial, que no ocurre en muchos otros lados. Acá lo que les traigo es un estudio en Ecuador, de la autora Marta Reyes, en donde esta autora hizo muchísimas encuestas, muchísimas preguntas acerca del porqué de la merma o de la falta de estado atlético o de la falta de entrenamiento de un policía o de una policía. Y fíjense en este gráfico, el horario de trabajo te permite realizar ejercicio físico. Casi un 70% del personal policial encuestado en este trabajo de investigación, ¿sí?, en edades que superan los 30 años, o sea, ya con ciertos años de carrera y de ejercicio de un policía, casi el 70% no puede realizar actividad física para entrenar o para mantener su estado de salud o su estado de forma en un nivel regular por una cuestión de horarios de trabajo. El segundo gráfico que les acerco en cuanto a la cantidad, bueno, no puedo hacer actividad física sostenida para mi mejor rendimiento profesional. Bueno, ¿cuántas veces puedo dedicarle a eso? Y fíjense, ¿cuántas veces a la semana puedo hacer ejercicio físico? Más del 70% contestó que solo una vez a la semana podía realizar actividad física, cualquier actividad física, que pasa por una actividad física recreativa, una actividad física de fuerza o gimnástica, una actividad física deportiva general, salir a correr, andar en bicicleta, cualquiera sea, una vez más, o del 70% y más, contestaron que solamente en una oportunidad a la semana, de los 7 días a la semana. Fíjense la realidad, la dura realidad que tiene en este caso este núcleo o esta población en Ecuador, de colegas suyos. Ahora, ¿entreno poco o no entreno? Cuando entreno, ¿qué hago? Hoy en día con la pandemia muchos gimnasios están restringidos, muchos gimnasios se encuentran cerrados.
Muchos profes y preparadores físicos tienen que realizar tareas de acondicionamiento o seguimiento personalizado, pero lógicamente si tenemos un problema de horario, decime cómo hago para ir a un gimnasio, para contratarme un profe en esta situación pandémica de hoy. Más del 77% no sabe, en este estudio, policías, no saben cómo entrenar o no saben cómo aplicar un ejercicio. ¿Para qué? Fíjense qué importante es tener el conocimiento, en este caso con este breve curso, de pequeñas cuestiones que encierran a la preparación física. Entonces, esta realidad difícil de persistir, ¿a qué nos conduce? Y hay muchísimos otros estudios, de hecho, Nicolás, en un estudio de investigación de nivel terciario, realizó con policías federales una investigación acerca del estrés, lo recuerdo. Y estos autores, Domínguez y Diepa en el 2003, también en las Gran Canarias, fíjense, nos pasamos a otro continente ya. ¿Qué pasaba o qué consecuencias tenía el accionar profesional de la policía? Primero, como primera consecuencia, el padecimiento de depresión o de estrés. Y sabemos, aunque sea duro que así suene, sabemos que muchos de esas situaciones de estrés y depresión terminan con suicidios, terminan con el abandono o la deserción de la profesión. Como segunda consecuencia, y ahí es más lo terrenal, por decirlo de alguna manera, terminan o finalizan con merma del rendimiento, que es a lo que quiero apuntar, muchos por lesión, muchos por sobrecarga. ¿Por qué? Por falta de estado atlético para actuar ante una situación extrema, que puede ser una persecución, una lucha con algún delincuente. Entonces, fíjense que son dos consecuencias que ustedes seguramente las saben, las conocen, pero que ocurre en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la cuestión o el nuevo enfoque a lo que quisiera que apuntemos? Más allá de las vidas personales de cada uno de ustedes, del mantenimiento de la familia, del horario regular del trabajo, de las horas extras, del mantenimiento de los hijos, del estudio, ¿sí? Quisiera que nos enfoquemos en alguna mínima parte en la activación por el hecho de tratar de mantener, aunque sea un mínimo estado de forma y no sufrir ciertas consecuencias que ustedes al trabajar con sus propios cuerpos pueden sobrellevar o a una segura lesión o a una licencia por un impedimento físico. Y la actividad, hacer actividad física, hacer deporte tiene muchísimos beneficios, no solo a nivel muscular, no solo a nivel de la composición corporal. Fíjense que favorece a lo que es el sistema nervioso y su sanidad, ¿sí? A potenciar el sistema nervioso central y periférico, a promover la inmunidad en nuestro sistema inmune, a prevenir problemas o dificultades respiratorias, cardíacas, óseas, a futuro, en una jubilación futura. Ya sabemos que el pasar a la tercera edad tiene muchos factores de riesgo, por ejemplo, la osteoporosis o cualquier degeneración que tiene que ver con el esqueleto o el sistema óseo. Y el hacer deporte, el hacer fuerza en el gimnasio, como ejemplo, ayuda a prevenir, a combatir eso que nos va a tocar a todos de alguna manera por una cuestión natural. No solo reducir el peso corporal, enfermedades asociadas a la diabetes, a la alimentación o en realidad a la mala alimentación, al sistema hormonal, muchísimas cuestiones
que me gustaría que ustedes captaran en poquito tiempo para poder concientizar el hecho de que en algún momento del día, y si Dios lo permite en una futura clase cortita vamos a ver algún tema de ejercitaciones, en algún momento del día dedicarle al entrenamiento, ¿sí? Pero la base de todo, lo que hay que saber antes de pasar a una cuestión de preparación física es que yo, como ser humano, como hombre, como mujer, cuento con capacidades condicionales que nacieron con justamente mi nacimiento, tu nacimiento. El estado de entrenamiento, el estado de rendimiento en un deporte, en tu actividad profesional, tiene que ver en base a diferentes cuestiones. Por ejemplo, este autor, Osolín, en la década del 80, planteó que el estado atlético logrado, alcanzado de entrenamiento, tiene que ver con cargas crecientes que sean funcionales a ¿qué? A las capacidades condicionales que son, vienen con nuestro nacimiento, como especie humana. ¿Sí? Si yo me aplico una carga de entrenamiento, eso será funcional a la mejora de mis capacidades. Eso como punto básico. Si yo no aplico ninguna carga o aplico la misma carga sostenida en el tiempo, voy a lograr un mantenimiento como mínimo, pero jamás una mejora. Jamás una mejora. Entonces, como segundo punto, el estado de entrenamiento o el proceso de entrenamiento genera mayores exigencias de, por ejemplo, mi fuerza. Mayores exigencias o resultados o consecuencias, como el entrenamiento de la fuerza, a mi velocidad, a mi rapidez. Como entrenamiento o aplicación de una carga a mi sistema, como consecuencia, mejoras a mi resistencia, a mi coordinación, a mi flexibilidad. Y por supuesto, a nivel hormonal y a nivel psicológico está demostrado que también el entrenamiento y la actividad física conduce a mejoras a nivel volitivo, o sea, a nivel emocional, a nivel autoestima, a nivel confianza, ¿sí? Todo lo que engloba a mi sistema psicológico. ¿Qué son las capacidades condicionales? Y ahí te voy a pasar diferentes ítems que nosotros como seres humanos tenemos. Pongo en el medio la fuerza, porque es la madre de todas. Hubo una corriente hace muchos años y que se mantuvo y después se mantuvo con la infancia, que denostaban el trabajo de fuerza. Primero diciendo que entrenar la fuerza con niños prepúberes iba a generar que se cerraran los núcleos óseos, no crecieran, queden chiquititos. Después que la mujer entrenando la fuerza se iba a hipertrofiar, montones y montones de mitos que nada tienen que ver con el concepto de fuerza, que quiero que entendamos. La velocidad es otra de las capacidades físicas, la resistencia, y ahí te pongo separado dos cuestiones. La agilidad, porque lo considero más que una capacidad física, una capacidad coordinativa, y que tiene mucho que ver con la velocidad, con los cambios de orientación de mi cuerpo, ¿sí? Por eso es más coordinativo, nada tiene que ver en este caso con la capacidad física como puramente dicha, y la flexibilidad, porque la considero no como una capacidad de entrenar en cuanto a la mejora de mi elasticidad del músculo, como el superhéroe que es hiperflexible, o como un gimnasta o una gimnastia que requiere, o un bailarín, o una mujer que hace danza, que requiere de mucha flexibilidad. Yo la considero y quiero que la tomemos como la capacidad de tener un amplio rango de movimiento de tu articulación, de tu hombro, de tu cadera, o lógicamente de tus piernas, a eso me refiero con cadera, ¿sí? El rango óptimo de movilización o de movimiento de nuestras articulaciones. Pero pasemos a lo que considero, y no soy dueño de la verdad, por supuesto, lo que un policía, por su actuar diario en
en situación, ¿sí? Escapo a lo que es la tarea de oficinista del policía. Hablo como policía que se encarga de salir en moto, que a cubrir un incidente, a tener que contrarrestar una manifestación, a tener que estar cuerpo a cuerpo con diferentes sujetos. Te hablo de ese rol del policía y creo que los requerimientos físicos que debe tener un policía para poder dar buenas prestaciones tienen que ver con una base en esta pirámide que estás observando en imagen, que es la fuerza. La fuerza como madre de todas las capacidades físicas, que potencian el resto, que potencia tu velocidad o tu rapidez, el hecho de moverte de la manera más veloz posible, tu agilidad, como decíamos, que está vinculada a la coordinación, potencia como sostén del esqueleto muscular, potencia y tendinoso, potencia la resistencia, al resistir actos o acciones reiteradas que requieran de un esfuerzo. Y por último, lo que te hablaba de tener un muy buen rango de movimiento. Eso es la pirámide de prioridades que considero que un policía debería de tener a la hora de entrenar. La fuerza, ya pasando a un nivel más conceptual. La fuerza, fíjense que hay en imagen, una hormiga levantando una rama gigantesca. ¿Por qué? Porque la hormiga es capaz de levantar hasta más de 5 veces el propio peso corporal. Un ser humano, imagínate, promedio pesa 70 kilos, que levante 5 veces por lo menos 70 kilos. Una bestialidad. Y en cambio, este ser chiquitito, minúsculo de la Tierra, lo puede hacer. Entonces, desde el lado conceptual, la fuerza como una mirada mecánica es la acción de modificar el estado de reposo, modificar el estado de movimiento de un cuerpo, sea un cuerpo ajeno, una bala, en el lanzamiento de bala, una jabalina, un garrote, tu propio brazo, tu propio miembro, tu propia pierna, tu propio peso, modificarlo, ¿sí? Romper esa inercia, o también como segunda acepción, la acción de deformar, la capacidad de deformar cuerpos, por presión, por estiramiento y por muchos otros también que no te los voy a mencionar hoy. Y después la capacidad desde el lado conceptual, física, tiene que ver con este resultado de la masa por la aceleración, ¿sí? Acelerar una masa determinada va a dar como resultado la forma física de fuerza, ser fuerte. Cuando vos de repente metés un pique en velocidad, cuando de repente lanzás o empujás algo pesado, levantás un peso muerto, levantás una persona, ¿sí? Esa capacidad de acelerar ese cuerpo, que por naturaleza está inerte, sin movimiento en el suelo, es un producto de la fuerza, de tu capacidad de hacer fuerza. Por eso te pongo en imagen a un lanzador de jabalina. Hay capacidad de acelerar un movimiento inerte. Masa por aceleración. ¿Sí? Fuerza. ¿Cuán fuerte sos? Levantar en un levantamiento, un ejercicio derivado del levantamiento de pesa, una carga X. 100 kilos, 200 kilos, desde el suelo. ¿Sí? Capacidad de hacer fuerza, desde lo más mínimo hasta lo más pesado. ¿Sí? Ahora, a manera de conclusión, en cuanto a la primera capacidad y madre de todas, ¿qué es la fuerza? Además de ser la capacidad de nuestros músculos, de producir tensión, de deformar un cuerpo, de cambiar su estado de reposo, acelerándolo o frenándolo, ¿sí? Deteniéndolo, tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la capacidad de cambiar la dirección o el estado de algo. Y además, como consecuencia, entrenar tu fuerza tiene un factor preventivo. Entrenar tu fuerza fortalece
a tus fibras musculares, que es la célula muscular del hombre, del ser humano. Las fibras contráctiles. Previene de futuras lesiones, previene de desgarros, por no tener una capacidad contráctil adecuada a una tarea determinada. Es potenciadora de otras capacidades físicas y condicionales. Un músculo más fuerte es un músculo que puede contraerse más veloz, por lo tanto es un músculo que, o en realidad, es un músculo que puede traccionar un hueso y demostrar un gesto altamente rápido. Tirar un golpe, lanzar algo. Es potenciadora de otras capacidades, de movimientos rápidos. Es protectora, como hablábamos en el inicio. La ley de Wolff dice que entrenar la fuerza, como consecuencia, bien entrenada, y ahí hago un paréntesis, entrenar bajo supervisión de un profesional, abro otro paréntesis, es protectora porque tiene como consecuencia generar una mayor densidad ósea en el tejido óseo, que es algo así como, para que te hagas una idea, una red, ¿sí? Un entramado de red que es cada vez más denso, más espeso ese entramado de red, y por lo tanto el hueso termina haciéndose más fuerte, más resistente. ¿A qué? A una caída, por ejemplo, a un golpe, a un choque. Y por otra parte, desde el nivel hormonal y volitivo, ya dijimos que favorece a la autoconfianza, favorece a la autoestima y a muchas cuestiones que tienen que ver con el ámbito o el área psicológica. Ahora, ¿de qué me sirve a mí entrenar la fuerza de una determinada manera si no la llego a aplicar? Tal vez sea una pregunta que te estés haciendo en este momento. ¿De qué me sirve levantar 100 kilos de pecho si no lo estoy aplicando? Por lo menos, para que tengas ganancias, como te acabo de mencionar, ganancias preventivas, ganancias nerviosas de tu sistema nervioso, ganancias hormonales, ¿sí? Y esté preparado para cualquier situación extrema, para cualquier situación imprevista, ¿sí? Lo que interesa realmente en el deporte, en mi caso que trabajo en fútbol, sería entrenar los niveles de fuerza que el deportista use en el juego. ¿Sí? Eso es la parte útil del entrenamiento de fuerza. Bueno, pensá qué cuestiones necesitas tener o tuviste que atravesar en un enfrentamiento, en una persecución, en lo que fuera, en tu rol policial, con lo que vos, por el que vos tengas que entrenar la fuerza de determinada manera. ¿Sí? ¿Qué fuerza útil necesitas? ¿Para hacer qué? ¿Qué acción? ¿Sí? Hay muchísimas expresiones de fuerza, no te las voy a ir explicando, pero sí te las voy a ir mencionando. Fuerza máxima, que en otro momento tal vez lo podamos llegar a ver, que tiene que ver con los máximos valores de fuerza que puedes llegar a alcanzar, con la máxima tensión que tu músculo y tu sistema nervioso puede llegar a tolerar. La fuerza resistencia, por ejemplo, un remero, por ejemplo, una persecución en bicicleta, por ejemplo, una persecución a pie, que tiene que ver con tu velocidad, pero también con tu resistencia. Y tu músculo, al hacer fuerza constantemente en la carrera, resiste una determinada intensidad. Fuerza-resistencia. Fuerza rápida, ejercer un gesto explosivo, un salto, un golpe, al igual que la fuerza explosiva. Fuerza-potencia, un levantamiento, lo más rápido que puedas, un lanzamiento, de lo que sea, lo más rápido, fuerza en cuanto a la unidad de tiempo, en el menor tiempo posible aplicar la mayor cantidad de fuerza. Ahora, la resistencia como segunda capacidad importante, fíjense, este autor Bompa lo que dice es que la resistencia es el límite de tiempo por el cual una determinada acción o un trabajo se tolera o se mantiene a un determinado nivel de intensidad. El caminar varios kilómetros, el maratonista tiene que resistir un esfuerzo determinado que
para nosotros los seres no tenemos nada que ver con el maratón o con la carrera de resistencia, es un esfuerzo inmenso para nosotros, porque no estamos entrenados para eso, pero que comparando una intensidad máxima con una carrera que se tiene que sostener durante 42 kilómetros, ¿sí? No es a una máxima intensidad posible. Tiene que ver con tu capacidad de resistir a un determinado esfuerzo. Este otro autor, Grosser, muy conocido en el entrenamiento, dice que es una capacidad física, pero también psíquica. ¿De qué? De soportar el cansancio, el agotamiento, la fatiga frente a un esfuerzo bastante largo en el tiempo. Y estamos hablando en estos casos específicos esfuerzos que superen por lo menos la hora y media de trabajo. Una maratón. ¿Se entiende? Ahí es el concepto básico de la resistencia. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros entrenar nuestra resistencia cuando yo tengo que expresarme de la manera más rápida posible en una emergencia? En una huida o persecución, pongo siempre el mismo ejemplo porque creo que son situaciones extremas que nos llevan a expresar nuestra máxima capacidad o rendimiento desde el lado atlético y desde el lado emocional. ¿Con qué función entrenaríamos la resistencia para mantener por lo menos una regular o una óptima, ¿sí?, intensidad durante un determinado tiempo, por lo general el mayor tiempo posible? Y a su vez tratar de retrasar el mayor tiempo posible mi cansancio, mi agotamiento, retrasar la fatiga. Cuando arranca un esfuerzo, una X que tenga que ver con mi actividad física, se lanza una carrera contra la fatiga y la fatiga va ganando hasta que no doy más y tengo que abandonar o tengo que bajar mi rendimiento físico, tengo que bajar mi intensidad. Entonces, una ganancia de entrenar la resistencia es tratar de retrasar esa fatiga, por lo tanto, tratar de mantener una intensidad durante más tiempo. Y acá tenemos los ejemplos, el ciclista y el corredor de velocidad, pues son dos sistemas, en realidad es un conjunto de sistemas que tiene nuestro organismo, anteriormente o antiguamente conocido como mi sistema aeróbico y mi sistema anaeróbico, sin oxígeno, cosa que con el avance de la ciencia se fue modificando la terminología, porque somos seres que vivimos gracias y por el oxígeno. No podemos hacer nada sin oxígeno. En algún momento, aunque sea mínimo, en nuestro organismo, por más que no estemos respirando, nuestras células requieren del aporte de oxígeno. De no ser así, estamos muertos. Entonces, el sistema aeróbico es oxígeno dependiente. Cualquier situación, cualquier exigencia física que requiera de soportar un nivel de intensidad tal, salir a trotar, caminar, andar en bicicleta, que mi sistema no se descompense por esa falta de oxígeno en mi respiración, en mi mecánica de oxigenación y en mi transporte de oxígeno a mis células. Y otro sistema que tiene que ver con la huida, con la explosividad, con una carrera, con un sprint, que un sprint es una salida a máxima velocidad, que tienen que ver con situaciones independientemente del oxígeno, pero no con falta de oxígeno. Y ese sistema es el anteriormente conocido como anaeróbico, hoy conocido por un autor llamado Roig como oxígeno independiente. Son todas aquellas situaciones que son altamente explosivas
y de corta duración, y muy corta duración. Estamos hablando de segundos, 4 segundos, ya pasando los 6 segundos, en realidad antes ya hay una merma considerable de la utilización del oxígeno en mi sistema, pero sí de la utilización de otros compuestos energéticos que seguramente lo habrán visto, si no lo vieron todavía, en nutrición, con el glucógeno y con el hidrato de carbono en general, la glucosa, ¿no? Como aporte energético de la célula, de cualquier célula de nuestro cuerpo. ¿Bien? Y hay una tercera parte que creo que muchos de ustedes habrán experimentado, que tiene que ver con una zona mixta de potencia aeróbica, que es cuando yo tengo que hacer una acción a muy alta intensidad, pero sostenida en un mayor tiempo, que sea 2 o 3 segundos o 4 segundos. Sostenido tal vez en 1 o 2 minutos, o en 3, en 5. ¿Sí? Una mezcla de los dos sistemas. Interactúan los dos sistemas. Según la intensidad, sea más alta o más baja, va a prevalecer un sistema u otro. La velocidad, pasando rápidamente, la velocidad es una expresión más que una capacidad. La fuerza es tu capacidad. Ahora, la velocidad con la que se exprese la fuerza, con la que se contraiga el músculo, es una expresión de esos niveles de fuerza. Entonces, como capacidad antiguamente dicha, tiene que ver con la posibilidad de realizar movimientos rápidos, sucesivos, lo más rápidamente, lógicamente, pero hay una condición o un concepto del autor Mora que dice que no es una cualidad pura, sino que depende de la técnica, depende de mi fuerza máxima, de la explosividad. Fíjense, por eso es lo que digo, que a veces la velocidad, en muchas ocasiones, muchos autores del entrenamiento consideran que no es algo entrenable. Sí es entrenable, no es muy mejorable. Pero una táctica muy buena e interesante de mejora es como transferencia a partir de, como les explicaba al principio, tener como base muy buenos niveles de fuerza. Entonces, como conclusión, en este primer apartado, para no ser poco aplicable, pero sí con la obligación de tener una base conceptual mínima acerca de las capacidades condicionales como primer escalón para la preparación física y para futuros principios del entrenamiento que considero que tendrían que tener como personal policial, para poder, no sin sugerencia de un profesional, pero sino con cierta independencia, entrenarse y realizar actividad física para mejorar o mínimamente para mantener su óptima condición atlética para poder potenciar sus trabajos como policías. Les vuelvo a compartir esta imagen de la pirámide de las condiciones, de las BARF, que son las capacidades condicionales: velocidad, agilidad, resistencia, fuerza y flexibilidad. No se olviden que la fuerza es la madre que potencia el resto de nuestras capacidades condicionales, de nuestra velocidad, que tiene mucho que ver como sostén para la resistencia, si bien no tiene todo que ver, porque la resistencia, como vimos, tiene que ver más que nada con los sistemas, pero sí como sostén, la fuerza potencia la resistencia. La agilidad lo vamos a dejar como un apartado coordinativo, nuestras capacidades coordinativas, que son muchas como seres humanos, y la flexibilidad como apartado de mayor amplitud del movimiento. Espero que sirva como una base conceptual, tal vez no tanto en aplicación práctica, pero sí como pequeñas nociones de lo que un policía en muchos en muchos lugares del mundo están atravesando como condición, lamentablemente, que atenta contra la preparación física
que en determinadas cuestiones o determinados roles en el personal policial, especialmente en aquellos que están iniciando su carrera, atenta claramente contra la performance física ante cualquier situación extrema que lamentablemente por una cuestión de seguridad nuestro país atraviesa día a día y está lleno de noticias lamentables que involucran al personal policial con situaciones de delincuencia, de huida, de enfrentamientos, y que si bien es algo que el policía mismo seguramente desea evitar, en muchísimas ocasiones está obligado a actuar y a intervenir. Por lo tanto, considero que es necesario que cambiemos y tratemos de luchar contra esas realidades de tener poco tiempo de entrenamiento por diferentes cuestiones, pero de tratar de al menos mantener o estimular mínimamente nuestra propia condición física y potenciarnos como profesionales. Les dejo mis contactos, ha sido un gusto este primer encuentro, espero que les haya servido y nos veremos en próximos encuentros teóricos.